Continuamos con temas nacionales. La crisis financiera que sufre el Estado guatemalteco ha provocado fuertes movilizaciones a nivel nacional. Hoy un grupo de sindicalistas llegó al Congreso de la República para manifestar sus demandas. Ante la falta de insumos y equipo médico que ha quedado evidenciado en los diferentes centros asistenciales del país, organizaciones sociales a favor de la salud en Guatemala se manifestaron este martes en las afueras del Congreso de la República como medida de presión a las autoridades en exigencia a mejoras al sistema de asistencia social a nivel nacional. Basados en el artículo 93 de la Constitución de la República de Guatemala, los manifestantes solicitaban entablar conversación con los dirigentes del Palacio Legislativo para poder explicar el derecho que por ley avala la salud a toda la población guatemalteca. Sin embargo, después de varios minutos, se retiraron del lugar. Aunque la cifra de inconformes no superó el centenar de personas, el movimiento fue suficiente para que la carga vehicular demostrara un aumento, por lo que las autoridades de tránsito se vieron en la necesidad de habilitar vías alternas de manera temporal. Automovilistas refirieron su descontento ante esta clase de hechos, puesto que afecta de manera directa los intereses colectivos de la sociedad en general. Hacemos contacto ahora con nuestro corresponsal en Quetzaltenango, Froilán Rodríguez. Él presenta la postura de quienes paralizaron el tránsito vehicular en esa jurisdicción y también de los automovilistas afectados. Pobladores del área MAM y Quiché de Quetzaltenango bloquearon los distintos puntos de acceso que comunican a esta cabecera con la finalidad de hacer notar su inconformidad a la falta de respuesta a la carta presentada el 18 de septiembre, cuando también se realizaron varios bloqueos. Asimismo, piden la erogación de varias leyes que afectan a la población de los distintos puntos del país. El objetivo de estarnos aquí es manifestar el descontento de la población en cuanto a todas estas leyes que violan los derechos de todos los territorios. El pueblo de Cantel se ha manifestado en contra de la minería y en contra de los megaproyectos que quiere implementar el Ministerio de Energía y Mina. Y como siempre, estas acciones provocan daño a la misma población. Como se puede apreciar, personas que se dirigían a distintos lugares les tocó caminar varios kilómetros para poder llegar a su destino. Sí, porque uno tiene sus compromisos, ¿verdad? Y también gasta en sus pasajes, trae sus niños y no es justo, pues deberían de arreglar este asunto, ¿verdad? Con el gobierno de otra forma. Bastante, porque nosotros tenemos producto comprado y para perder usted no es justo. Dice que ahorita ve 40 quetzal pagamos el canasto para que lo lleven y sacando la fatiga aquí no trae cuentas. Entre las múltiples personas afectadas también se encontraba la Selección Nacional de Marchistas. Es parte, ¿no?, de cómo ellos, pues, de alguna u otra forma quieren lograr su objetivo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Yo contento, ¿no?, de la forma en que me recibieron. Realmente no me esperaba eso, pero bueno, ahí sí que es gente que lucha por sus derechos, ¿no?, y están en su razón también. Según los manifestantes, esta movilización se contempla por 2 días más en horario de 6 de la mañana a 18 horas. En Huehuetenango la situación fue similar. Salubristas provocaron caos vehicular en 2 puntos estratégicos, afectando a guatemaltecos que nada tienen que ver con sus demandas. Cientos de pobladores del departamento de Huehuetenango se vieron afectados este día, pues salubristas bloquearon la ruta interamericana, tal y como se había previsto. Según los afectados, se les adeuda salario de entre 7 y 4 meses a 900 trabajadores de todo el departamento. El bloqueo duró más de 6 horas, quedando varados centenares de vehículos. El Frente Nacional de Lucha también se unió a esta manifestación y se espera que para mañana todos se concentren en el área de salud para planificar el viaje a la ciudad capital el día jueves. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información.
Y continuamos con el tema. En el kilómetro 52 de la ruta del Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso, más de 200 campesinos bloquearon el paso vehicular exigiendo la derogación de las leyes que, según ellos, son perjudiciales para sus comunidades. Fue necesaria la intervención de un contingente antidisturbios de la Policía Nacional Civil para despejar la vía. Al no alcanzar acuerdo, los agentes hicieron uso de la fuerza pública hasta que finalmente los automovilistas que quedaron varados por varias horas pudieron continuar su recorrido. No cabe duda que toda acción provoca una reacción y cuando se habla de bloqueo de carreteras, el sector empresarial no percibe más que pérdidas económicas. Después de que organizaciones campesinas realizaran bloqueos en distintos puntos del país para exigir ser escuchados en el debate y propuesta de diversas leyes en el Congreso de la República, dicha medida causó serias pérdidas en el sector comercial. Ante ello, personeros del CACIF interpusieron un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para exigir la inmediata intervención de las autoridades a fin de despejar las vías. También demandó que se inician acciones legales contra los líderes del movimiento. Según dieron a conocer, la jornada dejó pérdidas de al menos 4,5 millones de dólares por la interrupción en el tránsito de mercancías, muchas con destino fuera de Guatemala. Se ha hecho un estimado que un día de bloqueos carreteros puede significar entre 35 y 50 millones de quetzales de pérdidas para los pequeños y medianos agricultores y comerciantes. Para el sector empresarial organizado también hay pérdidas, pero más nos preocupa las pérdidas de los pequeños comerciantes y agricultores que no tienen una manera de manejar su cadena logística como lo podría un gran empresario. En los bloqueos efectuados hoy, cientos de automovilistas vieron con molestia la medida y esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar estas acciones. Como lo hemos comunicado en el pasado, cualquier acción que atenta en contra de la libre locomoción es constitutivo de un delito. No solo la acción de bloqueo, sino las amenazas de hacerlo son parte de un delito. Ya fueron presentadas acciones, están siendo presentadas en la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, también fijó su postura ante las demandas de los salubristas. Asegura que todo está en manos del Ministerio de Finanzas Públicas. Tras los bloqueos protagonizados por cientos de salubristas inconformes por la crisis de insumos que atraviesa la red hospitalaria y la falta de pago de salarios, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, afirmó que comprende la situación de los afectados, pero que necesita que el Ministerio de Finanzas Públicas haga efectivo los recursos para saldar las deudas. Que no puedan tener un ingreso oportuno, que no puedan tener un salario a tiempo, están puestos en su pensamiento en cómo van a pagar la deuda de la casa, cómo van a pagar los alimentos que ya en la tienda no les quieren dar fiado, y eso justamente es lo que estamos buscando, que haya un recurso que llegue a todas las personas, pero si el Ministerio de Finanzas Públicas no puede hacer uso del recurso con el que cuenta, difícilmente vamos a lograr cumplir con los trabajadores de salud y otros trabajadores que se les tienen salarios atrasados. Según los salubristas, más de 15,000 empleados no han recibido su salario en los últimos 6 meses, por lo que instaron a las autoridades a agilizar los pagos para evitar la paralización de labores, lo que trae repercusiones serias para la población guatemalteca. Por su parte, el jefe de la cartera del Tesoro sostiene que la crisis se complica y que para finalizar el presente año será necesario hacer uso de los ahorros del Estado guatemalteco. Tras una reunión con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, el ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, confirmó de manera oficial que el Estado se encuentra en crisis financiera, derivado de la no aprobación de bonos de tesoro en el Congreso de la República por un monto de 4,000 millones de quetzales. Según el funcionario de la cartera del Tesoro, se adeuda más de 2,000 millones de quetzales en pagos de nóminas, proveedores y servicios básicos en diferentes instituciones del Estado, a lo cual se sufragarán con pequeños ahorros que mantienen las mismas. De algunos ahorros que se tienen en diferentes instituciones vamos a hacer los traslados correspondientes
para poder atender 50 millones de quetzales el día 21 de noviembre, para atender la deuda con proveedores y los otros 50 millones de quetzales para el día 28. El organismo ejecutivo esperará hasta la próxima semana para que los parlamentarios pongan el tema en el hemiciclo. De no llegarse a un acuerdo positivo, Carías resalta que el gobierno emitirá letras del Tesoro, no precisando la cantidad exacta. Ponga atención porque todo indica que los magistrados electos del organismo judicial podrían finalizar el presente año sin asumir el cargo. Hoy la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, Estados Unidos, se sumó a las organizaciones que aducen que el proceso estuvo viciado y presentó una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad. La Fundación solicita que se busque sustitutos para integrar las comisiones de postulación, mientras otros sectores rechazan que una entidad internacional opine respecto a procesos nacionales. Dejamos a un lado el tema y hablamos ahora de las acciones positivas que reporta el Ministerio Público en las últimas horas, específicamente en el interior del país. Hablamos de la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil que realizaron este día 2 allanamientos en el departamento de San Marcos. El primero en un autotel ubicado en el kilómetro 268 del parcelamiento La Democracia, Malacatán, San Marcos. En ese lugar se encontraron $129,900 en efectivo y además en ese mismo lugar se capturó a Rogelio Miranda Chilel y Edras López Sales. El segundo operativo fue efectivo en un inmueble ubicado en la colonia Los Pinos, esto en Ayutla, en ese mismo departamento, donde se encontraron 104,000 quetzales en efectivo y $2,500. Allí se reporta la captura de Víctor Manuel Fuentes de León y Victorina Salome Sales Agustín de Fuentes. Estas son operativos efectivos del Ministerio Público realizados hoy en el departamento de San Marcos. Ahí está la información. Con esto vamos a un corte comercial y enseguida estamos de regreso con más noticias.